Está en silencio. Buenos días. El día de hoy, como parte de la telecapacitación, como parte del Departamento de Anestesiología, hemos visto conveniente ver que un tema en la seguridad del paciente es el tema de importancia del núcleo preoperatorio. Es por ello que dos de los residentes de tercer año, la doctora Jennifer Peña y el doctor Brian Ríos, pertenecientes a la Universidad Cayetano Heredia, el día de hoy nos expondrán de este tema, que es de gran importancia para el público general, ya que gracias a esto nosotros podemos trabajar con seguridad y ello también nos va a conllevar un mejor manejo y evitar las complicaciones que vamos a ver a continuación. Bien, vamos a dar como inicio nuestra charla. Como ya hemos anunciado, es la importancia del ayuno preoperatorio. Vamos a primero escuchar al doctor Brian Ríos, luego seguiremos con la doctora Jennifer Peña y resolveremos alguna pregunta si es que ustedes tienen al final de la exposición. Damos pase al doctor Brian Ríos. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Hay eco o se escucha bien? Sí. ¿Todo bien para iniciar? Bueno, vamos a iniciar lo que es... Ya. Para iniciar este tema es muy importante lo que es la importancia del ayuno operatorio, que es de vital importancia porque nosotros como residentes y futuros anestesiólogos todos los días estamos con pacientes para dar anestesia, sea general, una sedación o anestesia regional. Entonces, este tema es muy importante, el cual nos preocupa a todos, porque bien el paciente se ingresa con poco tiempo y se le realiza el procedimiento, el paciente va a tener mejor recuperación y el procedimiento va a ser más limpio, más rápido y hay muchas más ventajas tanto para el paciente y menos anestésico se va a utilizar. Entonces, como objetivos vamos a estar viendo lo que son establecer un criterio unificado para el ayuno perioperatorio en pacientes adultos pediátricos sometidos a procedimientos selectivos. Es muy importante tenerlo en cuenta porque se va a estar dando anestesia general o anestesia regional a pacientes tanto pediátricos como pacientes adultos. Y en este vamos a ver criterios donde vamos a valorar el ayuno tanto para un niño como un adulto y vamos a verlo tanto en los líquidos, en las comidas, ya si es lactancia materna, si es fórmula o si es alimentos ya sólidos. Vamos a reducir la severidad de las complicaciones relacionadas a la aspiración pulmonar del contenido gástrico. Ahorita vamos a estar viendo un video donde nos habla y vamos a ver las estructuras las cuales se van a estar afectando si no se corre o si no se lleva bien ese ayuno. Y lo que va a generar es que el paciente se complique, se retrase y el procedimiento se alargue y eso es lo que no queremos.
Ahora, promover una mejora en la calidad de la atención en anestesia. Como mitos comunes que escuchamos o que las madres o los mismos niños nos refieren porque les preguntamos a ellos, ¿comió algo? ¿Desde cuándo no come? El niño lo vamos a ver irritable o vamos a verlo de mal carácter o queriendo ya comer algo. Entonces nos han referido las madres, un pequeño bocado no hará daño. Eso es mentira, porque todo se valora como un grupo general en cuanto a la anestesia, junto con el procedimiento y el tiempo que se le va a hacer el procedimiento. Solo necesito ayunar si tengo anestesia general. Eso también es un mito, es una mentira. Para todo procedimiento siempre hay un riesgo y beneficio. Entonces, debido al procedimiento, nos preparamos y valoramos las cosas más importantes. Y en este caso, la vía aérea que vamos a estar manipulando es súper importante. Puede haber líquidos hasta justo antes de la cirugía. Sí pueden haber, pero 2 horas antes. Ahorita les vamos a aclarar qué tipo de líquidos y cuánto es el ayuno el cual se tiene que tener. Mínimo para que el procedimiento sea lo más rápido, menos complicaciones y el paciente salga lo mejor. Ahora, como introducción, vamos a tener que el ayuno preoperatorio es una práctica fundamental en la preparación de los pacientes para procedimientos quirúrgicos como lo que son anestesia general, anestesia regional o sedaciones como tal. Y en este caso, nos vamos a basar en diferentes evidencias científicas, en este caso en la ASA, que es una guía americana de anestesiología, también en guías europeas de anestesia, guías australianas y neerlandesas también, donde nos van a dar pautas a seguir para poder desarrollar el procedimiento con el ayuno adecuado. Esto va a ser un propósito principal. El propósito principal va a ser reducir el riesgo de lo que es una aspiración del contenido gástrico durante la inducción anestésica. En este caso es cuando el paciente se somete al procedimiento y tiene alguna alteración. Ahora, ¿qué pasa si cumplo mi ayuno preoperatorio? ¿Qué pasa si lo cumplo y qué pasa si no lo cumplo? Ahora, si yo lo cumplo, voy a tener los beneficios. Ahí va a salir el niño, va a salir contento, va a salir feliz, no va a estar llorando, el tiempo de procedimiento va a ser corto y la espera también. Ahora, si no lo cumplo, que es la importancia de esta diapositiva, vamos a tener alteraciones, como lo que es neumonitis. Ahorita les voy a estar explicando en qué consiste con un video, que es que el líquido, sea de la vía digestiva, va a subir, sea por la sedación, porque por decir, los cierres se relajan, entonces el contenido gástrico va para arriba, sube al esófago y ingresa a la vía aérea. La neumonía, que se puede dar ya con contenido que esté contaminado por bacterias, o lo que sea una obstrucción de las vías respiratorias, es súper importante. Con el contenido que se han comido, si no han cumplido el ayuno, todavía queda contenido en el estómago y puede regurgitar y va a producir lo que es la obstrucción de las vías aéreas. Esto, lo importante también es que el 57% de las incidencias de aspiración resultaron en una muerte. Es algo serio y de poner atención. Y el 15% resultaron en lesiones graves permanentes. Entonces, lo que es el ayuno es muy importante tenerlo claro para que no sucedan las complicaciones. Ahora vamos a ver el video de la izquierda, donde nosotros como anestesiólogos siempre vamos a estar a la cabeza del paciente, vamos a estar viendo la vía aérea. El agujero de abajo es el esófago y arriba es las cuerdas vocales, las que se ven perladas. Ahora, si el paciente no cumple el tiempo necesario de ayuno y se somete a un procedimiento, sea sedación, anestesia general o anestesia raquídea, en el agujero de abajo, que es el esófago, vamos a ver una regurgitación, contenido gástrico que está ascendiendo. Y si yo someto o le pongo un medicamento a un paciente, el paciente va a relajar la parte baja del estómago y el contenido sube, y ese contenido que viene por el esófago, que es el agujero de abajo, se mete
a lo que es las cuerdas vocales y a toda la tráquea, a la vía aérea. Y en ese caso, la vía aérea normalmente, si el paciente no está sedado, tiene una protección, que por eso nosotros tosemos cuando se nos va una gota de líquido por la vía aérea y tosemos y la botamos. El paciente que esté sometido a una sedación, anestesia general o ventilación positiva va a generar una presión y no va a haber esa protección que normalmente tenemos. Por eso el tema es muy importante y en ese caso las cuerdas vocales o la vía aérea no se cierra, está relajada e ingresa todo lo que viene, en este caso, del esófago y el contenido digestivo de acuerdo a lo que se hayan comido o si no tienen el ayuno pertinente. Por lo tanto, es muy importante tener y respetar ese ayuno. Ahora vamos a ver el video de la parte de la derecha. Es un video donde vemos los pulmones y vemos contenido dentro de los pulmones. En este caso, puede ser por contenido gástrico que vino, subió al esófago y de ahí se fue a la vía respiratoria. Y si se va a la vía respiratoria, nos va a dar una neumonitis química. Y si nos da una neumonitis química, en este caso, si nos da una neumonitis química, el paciente va a quedar más tiempo hospitalizado, puede pasar a cuidados intensivos, puede pasar a infectarse. Esto pasaría con una neumonía, que es ya contenido que ingresa a la vía aérea, que ya viene contaminado por bacterias, por virus, y nos puede dar una neumonía. ¿Y qué va a implicar eso? Que el procedimiento no se realice, que el procedimiento se cancele, que el paciente pase a la UCI, que el paciente siga hospitalizado. Y como queremos nosotros que el procedimiento se haga rápido, con los mejores cuidados para que el paciente se pueda ir de alta o siga su proceso de tratamiento. Ahora, ¿y el exceso de ayuno qué va a provocar en el niño, en el adulto, en el paciente que se va a someter a un proceso o un tratamiento, a una cirugía en cuanto al paciente? ¿Qué va a provocar? El paciente se pone irritable. Muchas veces vemos niños que llegan a procedimientos como CBC o procedimientos menores que tienen ya 12 horas, 18 horas, más de 6 horas en ayuno. El niño está irritable, el niño quiere irse, el niño no quiere cooperar. Ya en ese caso hay que ponerles más medicamentos para que estén tranquilos o ya someterlos a un procedimiento más cruento y eso va a producir más irritabilidad en el niño. Ahora, que el azúcar en sangre baje, que la hipoglicemia por el largo tiempo de espera, que la deshidratación también se dé en el niño por muchas horas sin comer, el retraso de la recuperación, se va a atrasar el procedimiento, el niño va a estar irritable, intranquilo, o el procedimiento hasta se podría cancelar porque no va a colaborar a que le coloque una vía y es elemental también. Ahora, especialmente en niños, ancianos, pacientes adultos que tengan más comorbilidades, el ayuno es más importante. Pacientes o niños que tengan problemas ya en la vía digestiva, el ayuno es más importante todavía porque no solamente esas 2 horas o las 4 horas que va a guardar el ayuno, no se va a vaciar el estómago, entonces todavía se debe cumplir con mayor respeto. Ahora, definiciones que vamos a considerar. ¿Qué es ayuno y qué es estómago lleno? El ayuno es el tiempo transcurrido desde la última ingesta de alimentos o líquidos hasta el momento que se realice la inducción anestésica. Ahora, el estómago lleno, ¿a qué se va a referir? A la presencia significativa, sea de líquido, sea de sólidos, sea de comida, con la cavidad, que la cavidad gástrica se va a estar llenando y en este caso ya sería un estómago lleno. ¿Y esto qué va a hacer? Va a incrementar el riesgo de una aspiración, de una regurgitación, sea de contenido ya leche materna, sea leche de fórmula o sea contenido ya sólido. Bueno, continuando con ese tema tan importante como es tener en consideración el ayuno preoperatorio, como ya mencionaba mi compañero, es importante no solo saber las horas en las cuales ustedes deben de cumplir ese ayuno, sea tanto adultos o sea tanto los niños, sino también es importante
cuáles son las consecuencias del no cumplirlo o el de tener muchas horas de ayuno, ¿no? Como mi compañero mencionaba, el no cumplirlo, pues básicamente el riesgo de aspiración que puede ir desde la parte gástrica hasta la parte respiratoria es muy importante y es de mucho cuidado en los cuales por parte de nosotros como anestesiólogos se tiene que considerar. Y el otro punto importante que mencionaba mi compañero es el tema de qué pasa si hay muchas horas de prolongación de ayuno. Entonces, en base a ello, debemos de tener, tanto como población en general y como médicos, bueno, los que estén presentes, la importancia de saber cuáles son las horas exactas que debe tener una persona en un ayuno, tanto para anestesia general, para anestesia regional o también llamada raquidia, o para una simple sedación. Entonces, empezamos a hablar sobre las recomendaciones de ayuno en adultos. Es importante que todo paciente adulto que sea sometido a una anestesia general, que sea sometido a una anestesia raquidia o que sea sometido a un tipo de sedación con el uso de anestésicos, tenga un ayuno de líquidos sólidos. De líquidos, básicamente, hablamos de un ayuno de 2 horas para líquidos claros. Pero doctora, ¿qué son líquidos claros? Los líquidos claros básicamente incluye agua, jugo sin pulpa, té, mate o café sin leche. Y evitar sobre todo lo que son las gaseosas y las bebidas carbonatadas. ¿Y qué pasa con respecto a los sólidos? Con respecto a los sólidos en los adultos tenemos un ayuno de 6 horas para comidas livianas, como por ejemplo lo que son las sopas y las ensaladas, y tenemos 8 horas para lo que son las comidas ricas en grasas y carbohidratos, principalmente, por ejemplo, hamburguesas, algún alimento que contenga arroz, todo lo que sea carbohidratos de azúcares. Y con respecto a los chicles, caramelos y tabaco, en cualquier procedimiento electivo no se debe de cancelar o demorarse si es que el paciente está masticando el chicle o ha fumado hace algunos instantes. En este caso, lo que se recomienda es que sea evaluado por el anestesiólogo y sea él el que tome la decisión si es que el paciente pasa a realizarse su procedimiento o no pasa a realizarse. Pero tienen de tener en consideración que sobre todo nuestras guías internacionales nos mencionan que debe de haber una restricción sobre todo del tabaco al menos 4 meses antes de que esta persona realice su procedimiento, sea cual sea el procedimiento, tanto sedación, tanto general o regional. ¿Y qué pasa con aquellos pacientes que ya tienen alterado el vaciamiento gástrico? Es decir, aquellos pacientes obesos, con reflujo gastroesofágico, diabéticos o pacientes gestantes. En estas personas van a tener que seguir las recomendaciones anteriormente mencionadas, es decir, 2 horas para líquidos claros, 6 horas para comidas ligeras y 8 horas para comidas ricas en grasas o alimentos sólidos tal cual. ¿Y qué pasa en los niños? En los niños es una población muy importante debido a que en su mayoría, al menos en nuestra institución, están sometidos a diferentes sedaciones, tanto a sedaciones para radiodiagnóstico como es tomografías, resonancias, tanto a lo que son aquellos pequeños que entran a funciones lumbares, a aspirados de médulas, a colocaciones de CBC. En estos pequeños, sobre todo lo importante es con los líquidos. Usualmente nuestros niños están expuestos a lo que son la leche y algún tipo de alimento sólido. Entonces, seguimos manteniendo el ayuno 2 horas previas de líquidos claros. Vuelvo a repetir, doctora, ¿qué son líquidos claros? Agua, té, café y jugos sin pulpa. Se debe de evitar gaseosas y bebidas carbonatadas. ¿Y qué pasa con la leche? Si es la leche materna, si el niño aún está con leche materna, ¿qué es lo que nos recomiendan nuestras guías? Que debe de ser hasta 3 horas previas si los niños son menores de 6 meses. Y debe de ser 4 horas previas si es que el niño pasa los 6 meses. ¿Y qué pasa con las otras leches y fórmulas? Estas están consideradas con un ayuno de más de 6 horas. ¿Y qué es lo que dice nuestra evidencia? Ustedes se preguntarán, doctora, pero si usted me dice que 2 horas antes yo puedo tomar líquidos claros, ¿cuánto le debo de dar a mi niño? ¿Qué es lo que nos menciona una guía británica? Es que se debe de dar 3 ml o 3 cc por kilogramo
del peso del niño. Supongamos que tengamos un niño que pesa 10 kilos, serían 30 cc. Pero ¿cómo calcularían las mamás en casa o cómo calcularía el personal de salud cuántos son 30 cc? Para esto tenemos más o menos el volumen referencial de que una taza equivale a 250, media taza a 125, un cuarto a 80 cc, y recordando que la cucharita pequeña equivale a 5 ml y una cuchara grande equivale a 15 ml. Ahora, para aquellos pequeños que ya sobrepasan los 6 meses o el año y ya empiezan a tener consumo de alimentos sólidos, ellos deben de tener igual un ayuno para 6 horas de comidas livianas, 8 horas para lo que son las comidas ricas en grasas y carbohidratos. Y con respecto a los líquidos en el postoperatorio inmediato, ¿a qué me refiero con postoperatorio? A que cuando ya se acabó el procedimiento de sedación o cuando ya se acabó el tema de la anestesia general o raquidia, el anestesiólogo debe de evaluar al paciente y decidir si es que realmente puede o no puede consumir las bebidas. No necesariamente se van a cancelar apenas termine el procedimiento y el pequeño va a seguir de hambre. Siempre es a criterio del anestesiólogo. Hay ciertas consideraciones especiales, que es en algunos pacientes que ya vienen con antecedentes de alteraciones gastrointestinales, hay cierta profilaxis farmacológica, pero si bien es cierto, no hay una evidencia completa, pero algunos mencionan que se podría utilizar metoclopramida y antagonistas. Nosotros no lo recomendamos porque no tiene un nivel de evidencia alto. Y con respecto a los carbohidratos, bueno, en otros países hay un medicamento, un fármaco que se llama maltodextrina, que este es el único aceptado que se podría beber 2 horas antes previo a algún procedimiento electivo. Y bueno, ¿qué nos llevamos a casa? Esto se resume de la importancia de esta exposición. Recordamos, ayuno para adultos, 2 horas para líquidos claros, ejemplo, agua, café, té sin leche y zumo sin pulpa. 6 horas para el líquido, 6 horas principalmente para lo que son las comidas ligeras, como son las sopas y las verduras. 8 horas para alimentos pesados, que son ricas en grasas, como las frituras, carnes, o sea, alimentos con alto contenido graso y de carbohidratos. Y en los niños nos quedamos con líquidos claros para 2 horas, principalmente a 13 ml por kilo. Para líquidos no claros, ahí básicamente tenemos a la leche materna. Recordamos, son 3 horas para los niños menos de 6 meses y 4 horas para los niños de más de 6 meses. Con respecto a las fórmulas y leche de vaca, eso sí es igual más de 8 horas. Perdón, más de 6 horas. Y con respecto a los alimentos sólidos, es más de 8 horas. Ahora vamos a presentar un video resumen. ¿Sabes qué es el ayuno preoperatorio? Es el tiempo previo a la intervención en donde el paciente deberá de permanecer sin poder ingerir ningún tipo de alimento. ¿Pero cuánto es este tiempo? Este tiempo dependerá de ¿No se cada alimento escucha? que se haya consumido con anterioridad. En el caso de los líquidos claros, 2 horas, leche materna 4, sólidos 8 horas. Recuerda que el ayuno prolongado no es sinónimo a estómago vacío. Pero, ¿cómo va a influir el vaciamiento gástrico? Este dependerá de 4 factores: osmolaridad, composición química, volumen y densidad de cualquier tipo de alimento que se haya consumido antes de la intervención. ¿Sabes qué es el ayuno? Y bueno, como conclusiones tenemos que el ayuno preoperatorio es una medida crítica que contribuye significativamente a la seguridad y el éxito de cualquier procedimiento quirúrgico dentro o fuera de sala. Seguir las directrices de ayuno previene complicaciones graves como la aspiración pulmonar y además asegura una experiencia quirúrgica más suave y eficiente. Nuestras últimas guías recomiendan evitar ayunos innecesariamente prolongados, abogando incluso por acortarlos en la población pediátrica. Tema no obstante aún controvertido, se requiere una mayor evidencia para poder consensuar entre las diferentes sociedades de anestesiología. Bueno, muchas gracias. Eso sería todo. Y si es que tienen alguna pregunta, estamos dispuestos a contestar.
Queremos agradecer. Queremos agradecer a los doctores Jennifer Peña y Brian Ríos. No sé si se me escucha con eco. Bien. Vamos a comenzar con algunas preguntas. Tenemos una pregunta que nos hicieron, también es válida. La primera pregunta es acerca de qué pasa si es que un paciente ingresa de emergencia. ¿Qué pasa en estos casos con el tiempo de ayuno? Sí, es una pregunta muy importante porque siempre tenemos pacientes en emergencia. En este caso, los protocolos nos hablan de estas medidas y este horario de tiempo de espera principalmente para pacientes electivos. En el caso de un paciente en emergencia se va a valorar el riesgo y beneficio, pero en este caso la emergencia no puede demorar. La emergencia tiene que pasar cuanto antes y en este caso se prepara el anestesiólogo con todos los implementos para una vía aérea difícil y para una intubación rápida. Se utilizan otros medicamentos, en este caso el estómago va a estar lleno y hay alto porcentaje que haya una broncoaspiración. Entonces, el anestesiólogo se prepara y el procedimiento se va a hacer mucho más rápido, pero con todos los materiales que se necesitan, pero el riesgo va a ser muy alto de una broncoaspiración, pero la cirugía no se puede detener. Bien, Brian, como lo ha comentado, esto es una situación diferente a lo que nosotros habíamos expuesto. Nosotros hemos cogido un tema de importancia de ayuno preoperatorio en pacientes programados para sala de operaciones, en los cuales tratamos de guardar toda la seguridad del caso en este tipo de pacientes. En el caso de pacientes de emergencia, ya estaríamos entrando a otro rubro, pero está muy bien la pregunta y muy bien la aclaración. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. Por ejemplo, tenemos los pacientes que están previamente intubados como en UCI, ¿necesitan ayuno? Bueno, en este caso, esto es importante tener en consideración que la mayoría de nuestros pacientes que se encuentran en UCI tienen o sonda nasogástrica o sonda nasoyeyunal, o en algunos se encuentran con algún tipo de nutrición parenteral. Entonces, en estos pacientes que se encuentran con nutrición parenteral, aún no hay un consenso, pero la mayoría de las guías menciona de que se debe de tener un ayuno de 1 a 2 horas. Y mientras tanto, aquellos pacientes que tienen una sonda, sea nasogástrica, es decir, que la sonda ha entrado por la vía superior hacia el estómago, el ayuno debe de ser de 6 horas como mínimo. Y si esta sonda, en lugar de estar en el estómago, pasa el ayuno, ya no es necesario que tenga algún tipo de ayuno porque no va a pasar por la parte funcional del estómago, por así mencionar. Me parece. A ver. Bien, hay el doctor Luis Castillo desea intervenir. No sé si es que le podemos Sí, habilitar le agradezco, el le audio. agradezco. Ahí está. Sí, sí, le Sí, agradezco doctor, le escuchamos infinitamente que si me es que permite el desea audio. tener alguna pregunta con Excelente los colegas. exposición, creo que los doctores han hecho una muy buena revisión. Hubiera sido importante que todos los cirujanos participen de esta exposición y que puedan aclarar puntos para no estar en esta controversia. Creo que está bastante claro y la pregunta era, digamos, reiterativa, ¿no? Usualmente tenemos pacientes en cuidados intensivos que están con tubo orotraqueal, ya están intubados o están con traqueostomía y van a ingresar a sala de operaciones por alguna razón. Estos pacientes que ya están intubados en donde el riesgo de aspiración durante el procedimiento de permeabilización de la vía aérea, digamos, ya está disminuida o ya no se va a dar, ¿necesitan también tener ayuno, doctora? Le entendí que era 2 horas, ¿es posible? No, doctor, eso es en caso aquellos pacientes solamente que son portadores de sondas nasogástricas o nasoyeyunales, en las cuales yo diferenciaba que la nasogástrica eran 6 horas, la nasoyeyunal no es necesario que tenga ayuno, y aquellos pacientes que tienen enteral, que usualmente los que tienen enteral son aquellos pacientes intubados,
lo que no hay un consenso al 100%, pero algunas guías recomiendan solamente el ayuno de 1 hora. Ok. Y para nuestra institución, nuestra guía, la que ustedes están proponiendo, ¿cuántas horas es aproximadamente? 2 horas. 1 hora, Para estandarizar, ¿no? Debería ser para que no estemos claro. en controversia. Para, Bueno, sí. O sí, sea, serían 1 hora sería lo mínimo, pero ustedes están estandarizando 2 horas, que creo que me parece adecuado. exacto. Doctora, gracias. Le agradezco la información. A Y ustedes. nuevamente reitero mis felicitaciones. Gracias. Queremos agradecer al doctor Luis Castillo por su participación y también sus agradecimientos. ¿Alguna cosita? Bueno, tenemos ya respondidas la mayoría de las preguntas. Si es que ustedes quisieran agregar algo. Bueno, también tener en cuenta que como hemos visto, la importancia de tener el ayuno preoperatorio y también incursionar, muchas veces no solamente vemos si es que ha comido o no ha comido. En este tipo de casos, para el doctor Luis Castillo también podemos hacer uso de la ecografía gástrica para ver cuánto es el volumen que tiene de contenido para este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, es algo que también nosotros estamos utilizando, que se está poniendo en las Excelente, guías sobre la ecografía excelente. gástrica para poder ver el contenido del volumen. Incluso ahí ya hay tablas en las que refieren con cuánto es el volumen que está permitido para ver menores riesgos en el intraoperatorio. Ya, y tenemos la última participación de nuestros ponentes, la doctora Jennifer Peña. Bueno, lo único que sí quisiera agregar es que en nuestra institución, si bien es cierto, la mayoría de nuestros pacientes con papeleta de emergencia, nosotros tratamos de que se optimice ese ayuno, al menos aquellos pacientes en los que aún quizás no sea una emergencia de riesgo de vida o muerte, sino una urgencia, en los cuales realmente tratamos de optimizar que se cumpla ese ayuno. Recordemos que también hay patologías en las cuales, por la gravedad que tienen, no se puede esperar el tiempo de ayuno. Entonces, en este caso, aquellos pacientes que entran por emergencia en una patología que sí o sí tienen que entrar a sala de operaciones, entran como estómago lleno, que fue la definición que se dio al inicio, ¿no? El tema de estómago lleno básicamente es que para nosotros es una secuencia de intubación rápida en la cual tenemos que hacerlo tal cual como dice su nombre, lo más rápido posible, pero obviamos en ese caso lo que es el ayuno, por la gravedad de la patología que se está presentando. Una última participación del doctor Brian Ríos para poder ya culminar con esta intervención. Sí, para mencionar y recalcar algo también, que cuando se habla de líquidos de 2 horas, los líquidos es a 3 ml por cada kilo de peso. O sea, un niño pesa 20, se le pueden dar 60 ml 2 horas antes, para tener clara la cantidad de líquido el cual se le puede dar. Y ya si es lactancia materna, 4 horas, 6 horas la fórmula, y ya si es sólidos o alimentos que tengan grasa, ya ahí sí serían las 8 horas, para prevenir posibles complicaciones en el procedimiento. Queremos agradecer a todo el público asistente y esperemos que haya sido de su agrado y que puedan tomar notas y conocer un poco más de este tema que para nosotros es de gran importancia. Bien, hasta una próxima oportunidad. Damos por concluido este programa de Telesalud. Muchas gracias. Gracias.